Hay algo que debes entender. No todas las personas despiertan de la misma forma. Algunas lo hacen a través del dolor, otras por medio de pérdidas que no logran explicar, y algunas porque desde niños sintieron que algo no encajaba con la realidad que les enseñaron. Crecer dentro de una fe rígida, donde todo debía tener una respuesta divina y todo lo desconocido era automáticamente rechazado, no deja mucho espacio para las preguntas. Pero hay preguntas que no desaparecen, presencias que no se olvidan, sensaciones que regresan una y otra vez, aunque te digan que las ignores. Mira, vengo de una familia tradicional católica de escuela del Legionario de Cristo, en donde diario comulgas, diario tienes confesión. Entonces, obviamente, este tema, ¿no? de contactos de seres de otras dimensiones, seres de luz o cualquier nombre que se le pueda poner, ¿sí? Estaba pues fuera de la ecuación, ¿no? Si no venía en la Biblia, no era algo que fuera parte de mi familia, por lo menos, ¿sí? Desde chiquita he tenido como esas aperturas hacia estos seres, pero pues yo no entendía qué era y no tenía quien me guiara en cuanto a todo esto, ¿no? Yo a mi mamá le decía, mamá, es que vi pasar a alguien y me espantan. En esta casa no espantan, esta casa es de Dios, ¿no? Entonces ya con eso ya se acababa el tema. Sí hubieron varios eventos, ¿no? A lo mejor importantes, pero que yo a lo mejor no enlazaba con este tema. Fue hasta abril del 2023, cuando ya haz de cuenta que me sangolotearon y me dijeron ya, o sea, o despiertas o despiertas. Los dinosaurios fueron ahora sí que la primera parte antes de los lemurianos, antes de la Atlántida, existieron ellos. Este planeta era para ellos. Cada vez que hay un efecto Mandela es porque hubo un reseteo. O sea, estábamos regando, nos íbamos a extinguir y lo que hicieron fue cambiarnos a otra línea temporal. La creación empieza cuando dice, ¿qué es lo que puedo ser? Y es ahí cuando viene esta explosión de toda su imaginación, que es ilimitada. Ahí es cuando explota todo, es el famoso Big Bang. Lo que hacen es que reservan tu cuerpo, lo congelan tal cual, como la película de Avatar, así. Ya las dimensiones ya se están conjugando. O sea, en este punto, que aparte nos adelantaron, esto venía para el 2027, 28, 30, más o menos ese rango. O sea, estamos viendo 2025, lo que nos tocaba para el 2030. Todo lo que vives tú, todo ya está escrito. Y hay personas que ya tienen su cuerpo Merkaba activa y se teletransportan de un lugar a otro. Cuando le entregan este universo, ahora sí, a nuestro creador, ahora sí que a nuestro Diosito más cercano, que tiene de nombre Micro, nos están observando a ver cómo podemos evolucionar desde la mayor densidad hasta este momento que estamos ya por vivir, o que ya empezamos a vivir, del salto hacia la luz, hacia la quinta dimensión. Pues este es el proyecto, esto es lo que está pasando. Corren el riesgo de no regresar porque el planeta está en cuarentena. Corren el riesgo de quedarse, o sea, de extinguirse ahí porque no sabemos si el planeta va a ser extinto. No sé si sea un tema de elegidos, porque yo creo que todo mundo puede canalizar. Todo mundo, nada más que no estamos viviendo en el presente. Siempre estamos poniendo nuestro foco o en lo que ya pasó o en lo que vamos a hacer en una hora o mañana o en un mes, ¿sí? Entonces, el no estar en el presente nos mantiene desconectados. Y muchos canalizan, o sea, de hecho, yo creo que toda la inspiración, todo lo que es arte, creatividad, etcétera, etcétera, es canalizar. Hay 50 planetas en total en esta galaxia que están en tercera dimensión, no somos los únicos. Sin embargo, sí somos los únicos que hemos sido tocados en nuestro ADN y que estamos siendo completamente vigilados todo el tiempo. En primer momento yo pensaba que ser pleyadiano era como mi raza de origen. Ya después me explican que no. Hay 3 improntas energéticas que venimos cargando todos y son muy marcadas. Se dice que es un salto cuántico, porque vamos a saltar de tercera hacia quinta y todo está pasando al mismo tiempo. Tú puedes estar acá sentado y dirigirte a hace 90 años terrestres y para allá o sea, en la cuarta dimensión es como doblar, ascender, o sea, se puede desarrollar, por supuesto que sí. Sí creo que hay un momento de catarsis en la vida de todos,
en el que tocamos suelo y es cuando ya empezamos a voltear a ver hacia otros lados y otras posibilidades. Y es ahí cuando nos agarran. Y dicen, órale, ya para acá, ya es tu momento, ¿sale? Te digo, en mi caso, la vez que yo no estaba pasando por ningún momento oscuro en ese momento, pero las he pasado feas. Murió un hermano, mi hermano más chico, separación con la pareja de momentos muy oscuros en el que llevábamos 8 años peleando custodia de los niños. O sea, sí fueron momentos de mucho aprendizaje en el que yo salí, pero cuando llegó este momento en particular, la vez que yo estaba muy contenta y muy estable en mi vida, no hubo nada. Cuando llegó, la noche oscura fue, híjole, yo decía, ¿qué es esto? Ya te contaré en ese momento cuando lleguemos a ese punto, pero esto empezó la primera vez que tuve este tema así de algo de otras dimensiones, fue con un cráneo de cristal, como de la película de Indiana Jones. Son cráneos de cuarzo. Voy a explicar por qué cráneos. Porque en la época de los mayas, los incas, todas estas culturas madre de cada lugar planetario, tenían que hacerles entender que este tipo de cuestiones, estos cuarzos, ¿sí? Entonces le dan esa forma de cráneo para que entendieran que la manera de comunicación iba a ser así. Esa fue, yo llegué a una plática, la vi, llegó el guardián de este cráneo y me dijo, te lo tienes que llevar. Ni lo conocía, ese día me lo presentaron. Y cuando me dice eso, le dije, no, por el mismo tabú, ¿no? ¿Cómo voy a llegar a mi casa con un cráneo que no sé ni qué es? Por supuesto que no. Y entonces se acercan dos señoras que lo seguían mucho a él tiene mucho tiempo dando pláticas de cómo salir adelante y todo eso, y también de repente habla del tema extraterrestre, porque también es contactado, ¿no? Y entonces cuando escuchan que me dice eso, se acercan y me dicen, por favor llévatelo. En 10 años que llevo siguiéndolo, es la primera vez que yo sé que se lo presta a alguien, entonces es por algo, por favor llévatelo. Pues me lo llevo a mi casa y al tercer día, Rodri, empieza a hacer un... Se escucha el de clave morse, eran diferentes, como diferentes ritmitos, haz de cuenta. Obviamente yo lo veo, no quería que mis hijas lo vieran en un principio, te los tenía escondido en mi cuarto. Pero cuando vi eso, necesito que alguien que alguien me compruebe que sí está el sonido y que no es mi imaginación. Mandé llamar a mi hija más grande y digo, ven para acá. Entra al cuarto y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué escuchas? Y me hace. Y le digo, ¿de dónde viene? Y le veo la cara así. Me dice, de la calavera, de la calavera. Le digo, me dicen, no. Hay que preguntar qué es. Se sabe, se siente que no era humana, ¿sí? Muy, muy blanca de piel, el pelo completamente blanco, los ojos como grises, haz de cuenta, no eran azules, eran como grises. Pómulos como muy marcados, muy refinada. Nada más la veía. Como a la semana de eso es cuando me empieza a hablar. Y entonces lo primero que me dice es, yo en ti, tú en mí, todos en el uno y el uno. No había nada de fractales. Entiéndeme que el mundo de estos extraterrestres, razas estelares, todo eso era completamente desconocido para mí, ¿sí? Entonces, cuando yo enlazo con eso, me empieza a explicar, Rodri, desde el no tiempo, o sea, era dimensión, ¿sí? Que es alto, ancho y profundo. O sea, todo eso tiene que ver con esa tercera dimensión y obviamente también el que el tiempo sea pasado, presente y futuro, ¿vale? Positivo, okay. Sí, completamente. Era pleyadiana, es pleyadiana. Es a quien yo le pido consejo cada vez que necesito algo, que ahorita te voy a contar lo que me hicieron, porque tampoco estuvo chistoso. Pero, a ver, yo en primer momento yo pensaba que ser pleyadianos, que venimos cargando todos y son muy marcadas. La primera es la de la raza de origen, que es la primera vez que Dios tomó la bolita de tu energía
y dijo, es que estas características van perfecto justo para este cachito de la galaxia, ¿sí? Del universo. Y entonces te colocó ahí porque ahí tú hacías el balance que Dios necesitaba. Esa es la primera impronta y la más importante, ¿vale? En mi caso es Urma. Después de eso es la vida, o más bien dicho, el lugar estelar en el que has tenido más encarnación, que podría ser la segunda más fuerte. Y la última, que es la tercera, es en donde encarnaste previo a estar aquí en la Tierra, en esta tercera dimensión. En mi caso es el tema pleiadiano, ¿sí? Yo estaba trabajando allá, previo a venir acá, y hay muchos pleiadianos actualmente en la Tierra. Hay una explicación para eso también. Llegó un momento en la existencia planetaria en el que las cosas no estaban ya tan bonitas, nos estábamos negativizando y bastante, ¿sí? Y en ese momento los que estaban en esta como regencia del planeta, los que estaban cuidando este sector planetario y junto con, ahora sí que este sector de la galaxia, eran los pleiadianos. Entonces, pues tú la regaste, tú lo arreglas. Y habían mandado en ese momento encarnar a muchos pleiadianos, pero porque venían en labor, o sea, en labor de literalmente de limpiar el desastre que se había hecho cuando ellos tenían que haberlo cuidado, ¿no? Entonces, por eso es que si te pones a ver, la gran mayoría de semillas estelares son de Pléyades, pero esa es la gran mayoría, si no es que todos, por lo menos todos semillas estelares, al momento de irte a dormir, te desconectas de la mente y el cuerpo y estás trabajando en astral. Okay. La gran mayoría. Son muy pocos los que pueden recordarlo. Los que amanecen y dicen, ay, sí, me acuerdo que hoy hice esto, muy pocos. Incluso yo, la verdad es que hay muchas veces que me dicen, oye, Adri, es que te vi haciendo esto. Fíjate que me ha pasado ahorita muchos del taller, que están tomando actualmente el taller, que me dicen, Adri, llegaste, no sé por qué estaba contigo, pero me pusiste los dedos acá, en el tercer ojo, y me dijiste, tu tercer ojo está abierto ahora. Y así 5 personas con la misma... híjole, yo creo que la experiencia de experimentar la nada y el todo, cuando me mostraron realmente cómo fue la creación del universo. Es impresionante y aparte le das luz a muchos conceptos que no entendemos, como que Dios está absolutamente en todo y esa es realmente la esencia de ser Dios. Entonces, te voy a platicar un poquito de esto. Cuando a mí me lo empiezan a mostrar, me mandan primero a esta, es que no había ni siquiera la primera dimensión, es la dimensión 0, la dimensión de la nada. Todo era oscuridad, Rodri, todo. Y tú pasa, se enciende la primera chispa. Es la chispa de la conciencia, la chispa de luz. Es la primera vez que existe la luz. Entonces quiere decir que la luz no es el bien como lo vemos, la luz es la conciencia. Una vez que él dijo existo y porque existo soy y porque soy, empieza el yo soy, esa famosa frase del yo soy, empieza ahí, cuando él se descubre. Y entonces cuando sale esta chispa de luz es cuando empieza la primera dimensión, en donde solamente había luz. Antes era oscuridad, ahora solamente luz. Cuando él empieza con este tema de sí existo, pero si no hay alguien que observe lo que estoy haciendo, ¿cómo sé que estoy existiendo y cómo sé que soy? ¿Sí? Entonces se parten dos, es lo de una como mitosis, haz de cuenta, y se crean los opuestos. Es la segunda dimensión, la dualidad, en donde está el positivo observando al negativo. Cuando esto sucede, él se da cuenta que pues sí, muy padre, pero al final o tenía que estar en el lado positivo o tenía que estar en el lado negativo. Y no había un punto neutral, ¿sí?, que pudiera observar a ambos lados sin pertenecer a ninguno de ellos. Entonces, es justo ese momento en el que crea el neutral. Y ahí viene lo interesante. Es justo cuando sale la tercera dimensión. ¿Qué es lo que pasa con la tercera dimensión? Yo creo que todos
quien ha cursado por lo menos secundaria, ¿sí? Ya sabemos que para poder tener un átomo tiene que existir el protón, el electrón y el neutrón, ¿vale? Entonces, para poder formar este átomo tienen que estar los tres. No existen si nada más hay dos o si nada más hay uno. Y esa es la base de la fisicalidad. Sin átomos no hay nada físico. Por eso es en la tercera dimensión cuando empieza el mundo físico. Y obviamente es el estado, la dimensión de mayor densidad, porque es donde las partículas están más pegaditas, ¿sí? Menos, pues sí, vibrando en una amplitud de onda mucho más corta. Entonces, bueno, si no hay positivo, que es el protón, si no hay negativo, que es el electrón, y no existe el neutro, que es como el imán que los une, que los pega, no hay materia. Por lo tanto, porque muchos dicen, es que ¿para qué existir acá en este mundo de fisicalidad si tenemos que experimentar la parte negativa? ¿No? O sea, ¿por qué venir a sufrir? Vamos en orden, estamos ahorita en la tercera dimensión y ahorita voy a explicar el por qué llega a cuarta y quinta. Ah, perfecto, entonces... De la parte física, ¿sí? 36. 36, de la parte de materia. Okay. Y del otro lado tenemos infinitas, del lado de antimateria. Estamos ahorita puntualizando el lado material, ¿sale? Entonces, bueno, tercera dimensión se puede decir que es la dimensión de mayor densidad. Y de estas 36, tenemos la primera, la segunda y la cuarta, que no son físicas. Por eso ahorita se dice que es un salto cuántico, porque vamos a saltar de tercera hacia quinta. Mira, a grandes rasgos se puede decir que la cuarta dimensión ya está aquí. Siempre ha estado aquí en esta tercera dimensión, ¿sí? Están como entrelazadas, una con la otra. Cuando alguien sale en astral, sale a cuarta dimensión. Y hay bajo astral y alto astral. Bajo astral, obviamente, es toda esta frecuencia más densa. A los egipcios, a estas razas madre que realmente no extinguieron, no dejaron de existir, sino que se movieron evolutivamente hacia esta cuarta dimensión. Siguen estando acá. Sí. Nada más que no los vemos. ¿Sale? ¿Qué es la cuarta dimensión? A estas ya 3 puntos que tenemos de existencia. Empezamos con el 1 de la primera, el 2 de la dualidad, el 3 de la neutralidad, en donde ya podías, ahora sí que ver al blanco y ver al negro sin estar en ninguno de los dos opuestos, ¿sale? Y es donde empieza, ya dijimos, la partícula, ¿sale? Lo que es el átomo. En cuarta dimensión, ¿qué es? Es la dimensión del tiempo. En esta dimensión es donde podemos, haz de cuenta, como acá viajamos de adelante, atrás, y nos movemos en relativamente a 3 puntos, ¿sí? Cuando tú quieres saber dónde está algo, tienes que utilizar los 3 puntos, tiempo y estado, ¿sí? En la cuarta dimensión hablan nada más del tiempo. En lugar de moverse en distancia, como lo hacemos acá, se mueven en tiempo. Hacia adelante, hacia atrás, hacia el presente, y todo está pasando al mismo tiempo. Tú puedes estar acá sentado y dirigirte a hace 90 años terrestres, y para allá es, o sea, en la cuarta dimensión es como doblar así la hoja. Ándale. ¿Vale? Entonces la cuarta es el tiempo, nada más. Es, dale, exactamente, así, igualito como lo acabas de decir. Y luego pasamos a la quinta dimensión. La quinta vuelve a ser nuevamente de fisicalidad. Sería el segundo nivel de fisicalidad después de la 3D, ¿vale? La diferencia es que ya en la quinta dimensión esta dualidad ya no está tan marcada como acá. Sí existe, sin embargo, nosotros como seres vivientes de quinta dimensión, bueno, ahorita que pasemos para allá, ya estamos conectados. Entonces ya la dualidad no está tan marcada porque ya siempre estás, ahora sí que cargado hacia el lado positivo, porque ya tienes esta conexión. ¿Qué es lo que pasa en tercera dimensión? No hay conexión. Estamos completamente... Híjole, es que este punto es bien interesante y a lo mejor o vamos a hacer muy felices a muchos o vamos a incomodar a muchos, no importa. ¿Cuál es
el verdadero sentido de la creación del ser humano. Hace, muchos miles de años, se estaba desarrollando, o se está desarrollando, no depende desde qué tiempo querramos verlo, las guerras de Orión. ¿Por qué llegan las guerras de Orión? Cuando este universo comienza, Rodri, no estaba en manos de nuestro Dios creador que tenemos actualmente, que es un hijo paradisiaco realmente. O sea, arriba de él hay una fuente de todo, ¿sí? Que podría decirse que es el Dios supremo. Lo digo así para que ahora sí que sean conceptos que puedan llegar a todos los que escuchen este podcast, ¿sí? Entonces está el Dios papá, que es el Dios del todo, el que estaba en esta oscuridad de la nada, ¿sí? Y cuando él se da cuenta de su existencia, crea a los hijos paradisiacos. ¿Qué son sus hijos paradisiacos? Es la primera vez que él se corta en cachitos, siendo él, y en cachitos más chiquitos. ¿Sí me explico? Eso es un hijo paradisiaco. A cada uno de ellos, cuando llegan a cierto grado de evolución, porque también se les ponen pruebas a estos hijos paradisiacos, se les otorga un universo, para que en ese universo ellos puedan ser administrados por Añotac. Añotac es un hijo paradisiaco. Él, en sus creaciones, lo que hace es empezar con estas razas, no me gusta nombrarlas, pero como lagartijas, Sí. estos reptiles, ya sabes, estos seres, ¿no? Todos los que eran de sangre fría, ¿vale? Y que ponen huevitos y así. Estaba bien, o sea, una raza fuerte, una raza guerrera. ¿Qué es lo que pasa? No tenían esta impronta energética que tenemos nosotros, que es el ser crísticos. El ser crísticos es lo que nos permite nacer desconectados, evolucionar y regresar hacia la fuente, regresar a Dios, ¿sí? Y llegó un punto en el que empezaron a negativizarse estas razas. No estaban evolucionando. Cuando esto empezó a suceder, el universo ya estaba bastante cargado hacia esta negatividad, ¿sí? Y lo que hicieron desde arriba fue poner un alto y dijeron, ¿sabes qué? Perdón, Añotac, pero pues ya tu experimento, ahora sí que esto que tú creaste no nos está llevando a nada bueno, y si permitimos que siga esta evolución hacia la negatividad, nos vas a contagiar a todos los demás. Entonces, ahora sí que se cancela el plan, ¿no? Se cancela el proyecto. ¿Cuál es la salida que estaban dando? El exterminio de todas las razas que él había creado. Cuando le entregan este universo, ahora sí, a nuestro creador, ahora sí que a nuestro diosito más cercano, que tiene de nombre nuestro universo, y entonces, sin llevar al exterminio a esa raza, poder recuperarlas. A ellos, a esas razas, y cuando él dice eso, dice, a ver, no, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos, a forma de experimento, Rodri, vamos a hacer una vacuna para esas razas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Agarran un cachito de ADN de cada una de las razas estelares y las juntan en una sola. Y cuando digo de todas, es de todas, porque teníamos pleyadianos, arturianos, la que me quieras nombrar, y, lo voy a decir, aunque no me guste decirlo, reptiloides, draconianos y todas las razas negativas también tenían que ser sumadas, porque no puedes incorporar una vacuna si no tiene ahora sí que ese ADN para que sea recibida por la persona o el ser al quien se la vas a poner, ¿sale? Que no significa que seamos un experimento y que luego se van a deshacer de nosotros, nos van a colar, ¿no? Y nos van a convertir en producto de jeringas. No, no somos los únicos. Sin embargo, sí somos los únicos que hemos sido tocados en nuestro ADN y que estamos siendo completamente vigilados todo el tiempo. No viviendo la misma evolución, porque se les ha dejado evolucionar a ellos solos, ¿sí? Con sus tiempos, con
como tiene que ser y nosotros no. Ahí te va. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú estás en un laboratorio y estás experimentando algo, ¿sí? Normalmente lo haces de una manera controlada, ¿no? A menos que sea un experimento que sea afuera, que no soy no soy química ni bióloga ni nada de eso, entonces no sé el término exacto, pero en laboratorio haz de cuenta que nos ponen en una cámara de Petri, que es como si fuera un cristalito, y ahí adentro estamos nosotros viviendo, evolucionando y teniendo todas las experiencias de tercera dimensión. Obviamente, te estoy dando un ejemplo, ¿no? Sí, no es es como humana, tiene otra connotación. Ahorita, si quieres, vamos para allá. Entonces, bueno, es un experimento controlado en donde obviamente no pueden meter la mano para ayudarnos porque entonces solitos estarían echando a perder el experimento, ¿no? Nos están observando a ver cómo podemos evolucionar desde la mayor densidad hasta este momento que estamos ya por vivir, o que ya empezamos a vivir, del salto hacia la luz, hacia la quinta dimensión, ¿ok? ¿Alguna característica? Y haz de cuenta que armaron en laboratorio este planeta, por eso es una simulación, sí. No es un planeta que nació así en tercera dimensión y que así se desarrolló, no, lo crearon. Estamos completamente vigilados 24/7, sí, 24/7, antes de descender o de encarnar aquí en la Tierra. Aquí en la Tierra, ¿entre qué caminos tomar? ¿Sí? Si vamos a ir de bajadita y con patines, o si nos vamos a aventar una montaña en reversa, a oscuras, descalzos y en un camino empedrado. ¿Sí me explico? Pero al final, esos caminos llegan a ese punto específico que tu alma tiene que experimentar. Tú firmas esos puntos importantes de tu vida, ¿sí? Porque sabes que es para tu más alto bien en tu evolución hacia el regreso hacia la fuente, cuando realmente estás teniendo este libre albedrío, tal como es, ¿sí? Pero bueno, entonces, a lo que voy yo con esto, ¿estamos completamente controlados? ¿Sí? No controlados, nos están observando. Hay un punto en esta historia en el que se da por perdida la evolución del humano luz, que es cuando estábamos en la Atlántida. Llegamos a tal negativización que dijeron, ya no hay para dónde. Y entonces, haz de cuenta que estaban reunidos los representantes, ¿sí? Haz de cuenta que son los representantes de gobierno, ¿no? Pero a nivel estelar. Y llegan a la conclusión de que pues ya no hay nada que hacer y que nos iban a dejar al planeta entero pues decaer, ¿no? Ahora sí que por nuestro propio pie a donde quisiéramos llegar, lo cual iba a ser nuestra exterminación, obviamente. Y entonces en ese momento ya había varias semillas para encontrarse, sí, a esta evolución en la época atlántida. No como ahorita con esta misión especial que tienen, ¿sí? Sin embargo, sí en el plan de ser maestros, de poder guiar en el camino correcto, porque es diferente la misión que tenemos ahorita. Ahí te va. En ese momento, Rodri, cuando dicen están perdidos, ya no hay para dónde darle, ponen el planeta en cuarentena. En cuarentena es nadie que esté abajo puede salir. Producciones masivas de planetas en este momento, Rodri. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando muere un planeta, obviamente, si son planetas de dimensión física, ¿sí? Hay la muerte del cuerpo, pero todavía las almas son recuperables. Entonces, la parte de la luz lo que hace es recuperar estas almas, ¿sí? Tomarlas y traerlas a la Tierra para que pudieran regenerarse y pudieran ahora sí que llegar a una evolución. ¿Por qué digo una evolución? Porque no nada más recogieron almas del lado de la luz, sino también que estaban del lado de la oscuridad. Entonces el pensamiento y el raciocinio que tenían ellos en ese momento era que está dando la oportunidad de literalmente regenerarse y volver a evolucionar en luz, sin tener la memoria de la parte negativa. Y entonces traen acá a muchas razas, tanto de luz como de oscuridad, que son puestas acá a, pues ahora sí que volver a tener esta experiencia de vida, ¿vale? Entonces,
más negativas que positivas. O sea, como que no llevaron bien su conteo y llegó un punto en el que esas almas negativas fueron más que las positivas que estaban encarnando. Y eso cargó la balanza hacia uno de los lados. Salgan. Ya habían evolucionado tecnológicamente mucho. Los atlantes estaban ya muy evolucionados. Pues. No, es que Tartaria es ya de época nuestra. Entonces, bueno, viene este desnivel cuando la Atlántida es llevada a su propia destrucción, ¿sí? Y se genera este reset planetario. Cuando llega eso, que ya estamos puestos en cuarentena, es justo el momento en el que me quedé, en el que están diciendo, ya este experimento lo damos como perdido porque ya no hay para dónde ir, ¿sale? Y en ese momento hubieron varios representantes que levantaron la mano y dijeron, a ver, no, yo tengo muchas almas de cuando me destruyeron el planeta evolucionando en este planeta. No los puedo abandonar. Dios, ¿sí? Más Nevadón. Y entonces dicen, ok, la única ley que pongo para esto es que las personas que vayas a mandar para recuperar esto vayan por voluntad propia, para nivelar la balanza. Y tenían que ser almas maestras, almas con mucha conciencia, que vinieran con un propósito muy específico acá al planeta, ¿sale? Entonces cada uno de ellos llegó con su gente y dijo, este es el proyecto, esto es lo que está pasando, corren el riesgo de no regresar porque el planeta está en cuarentena, corren el riesgo de quedarse, o sea, de extinguirse ahí porque no sabemos si el planeta va a ser extinto. ¿Quién se apunta? Y todas las semillas estelares que estamos actualmente en esta época, Rodri, levantamos la mano y dijimos, yo voy. Yo voy porque yo no puedo permitir, yo no puedo ver este exterminio que quieren hacer con el planeta Tierra. Yo no puedo permitir que mis hermanos, mis amigos, o a lo mejor ni siquiera se conocían, ¿no? Pero estamos acá encarnando miles de años en temas, no nada más lineales, sino evolutivos, ¿no? Entonces, tú haz de cuenta que en ese momento agarramos todos los que dijimos yo voy, cada quien, había médicos, había quien curaba con energía, quien curaba con plantas, expertos en cristales, ahora sí que de todo lo que se podría llegar, guerreros, ¿no? Están aquí los urmas, todas las, y ver para dónde me lleva, porque algo me llama hacia esa persona. Wow. Sí, es esa promesa que nos hicimos allá arriba de decir, te voy a encontrar y vamos a trabajar juntos. Porque obviamente, pues uno puede hacer un trabajo, ¿no? Pero cuando están varios trabajando al unísono en coherencia, entonces viene una cosa maravillosa, milagrosa, y los despertares y el alza de frecuencia, que es lo que se puede decir que venimos a hacer, ¿no? A levantar la frecuencia, es impresionantemente elevado. Mira, vamos a hablar en particular de este señor de bigotito, ¿no? Ándale. ¿Qué es lo que pasa? Me lo han preguntado muchas veces, el por qué si Dios lo sabe todo, ¿sí? Permite que nazcan ese tipo de personajes que van a ser este nivel de negatividad, no vamos a ponerle maldad, negatividad, ¿sí? Allá arriba están haciendo una nivelación, ¿sí? Están observando qué va a pasar con cierto evento y qué tanto va a sumar a esa espiral de elevación, no de una sola persona, ¿sí? Sino del gradiente frecuencial a nivel planetario. Y eventos como como de este personaje, son eventos que sí, probablemente al cuerpo físico de las personas que afectó, fue un momento importante, regresan a dar el valor a la familia, a la libertad, al poder creer en lo que ellos quieran creer, ¿sí? Entonces, a nivel espiritual, el ganar, ¿sí? O sea, me refiero a esa balanza, estaba cargada hacia lo que es la espiritualidad. A esos personajes les llaman allá arriba como agitadores. Y de hecho, son almas
muy elevadas que vienen aquí en donación. ¿Por qué? Quien entra a hacer ese tipo de, ahora sí lo voy a decir, maldad, ¿sí? Quien entra a hacer ese tipo de maldad, en automático se está condenando a que para sus siguientes encarnaciones empiece desde ese nivel frecuencial, porque el infierno no existe fuera de este planeta. El infierno lo vivimos aquí en la siguiente vida. Y no es un infierno, simple y sencillamente te vas acomodando de acuerdo a la frecuencia alcanzada durante tu vida anterior, ¿sale? Entonces, si quedaste muy bajito porque hiciste ese nivel de maldad, en la siguiente vida te va a tocar y llega un alma maestra que dice, yo voy. Tiene que ser una maestra, porque nadie más se aventaría, ¿sí?, a generarse en automático ese tipo de karma. Y acuérdate que allá arriba, cuando estamos firmando estos contratos vivenciales, somos conscientes de todo. O sea, no nos agarran en la inconsciencia como acá de no saber qué va a pasar si llegamos a hacer ese tipo de situaciones. Eres consciente de cómo lo vas a pagar, ¿sale? Entonces, si vienes acá y vienes, así como hay maestros que vienen a enseñar desde la bondad, desde el amor, como Jesús, Buda, Krishna, etcétera, etcétera, hay maestros que vienen a enseñar desde el dolor, desde el abandono, desde la misma, pues voy a decirle muerte. Esta historia te la voy a platicar así tal cual. Resulta que hay una personita que tú conoces y que yo conozco que comparte los mismos guías que yo, los urmas, hablando de estos urmas que se aparecen y nos están cuidando y demás. Que próximamente va a estar en el podcast. Ojalá que se anime. Y cuando a mí me dice, yo digo, no manches, son los mismos que los que yo veo, pero yo sin decirle nada, ¿no? Y dice, les pregunto cómo se llaman, pero me contestan que te pregunte a ti, porque tú los conoces muy bien, entonces que por favor tú me digas sus nombres. Y entonces le digo, a ver, pregúntale al león blanco si se llama Aquila. Y dice, sí. Y así se va con un, ¿no?, que es la pantera. El puma negro. Y Nanimbe, que es la pantera. Entonces termina con los 4 nombres. Y se voltea y le dice, no nos gusta que nos digan guías, porque cuando nos dicen guías es como si nos vieran para arriba, ¿sale? Y estamos a la par, todos somos iguales, acá no hay ninguno que sea más que otro. Y si así fuera, ustedes serían los maestros, no nosotros. Pero bueno, nosotros también estamos en servicio acá, ¿eh? Ahora sí que todos venimos con algo que hacer. Pero lo que dicen ellos es que cuando entramos aquí a la Tierra, ya con la historia que te había platicado antes, no iban a mandar al que estaba cursando secundaria. Mandaron a sus almas más elevadas, a sus almas maestras, para cursar el doctorado. Porque la Tierra es el doctorado, ¿sale? Estar acá es para el pro de pros. Ya de aquí salimos con honores, literalmente graduados. Entonces, dicen, nos da risa cuando se avientan la pregunta de ahora para dónde me muevo y cómo le hago y por favor guíame. Porque pues literalmente nosotros somos los que les preguntaríamos normalmente a ustedes qué es lo que tenemos que hacer y hacia dónde, ¿no? A ese nivel de inconsciencia estamos aquí en el planeta. Porque nos hacemos o nos vemos inferiores a todas las razas que están afuera de este planeta. O sea, sentimos que como que el humano es el bebé para ellos, ¿sale? Y no. Una vez que tengamos esta reconexión y logremos realmente recordar de dónde venimos, quiénes somos y qué hacemos acá, entonces sí vamos a comprender realmente lo que es esta experiencia, lo que representa vivir la experiencia humana y quiénes somos allá arriba. Cuando tú desencarnas, todavía tardas 3 días en alejarte bien de tu cuerpo. O sea, todavía estás aquí como rondando, ¿sale? Viendo todo lo que está sucediendo alrededor. Hay personas que de inmediato se dan cuenta que fallecieron y hay otras que les cuesta más trabajo. Entonces, es importante que cuando alguien fallece, por favor, sé que es muy triste, ¿sí? Pero el hecho de que tú llores desconsoladamente y es que no, y el por qué, y realmente lo conviertas no en tristeza, sino en sufrimiento, eso hace que el alma de la persona que acaba de desencarnar se quede pegada más tiempo y le tema a su proceso, ¿sale? Además de que estás obviamente bajando la frecuencia y esa alma necesita que esté elevada la frecuencia para que encuentre el camino hacia arriba, ¿vale?
¿Qué es lo que pasa es que vamos al velorio, ¿no? A velar al muertito. Y entonces te acerca la gente a ti como familiar y te da el pésame. La energía que te están dando es de pesar. Entonces, ese lugar en el que está el cuerpo, ¿sí? Y obviamente todavía está esta alma, ¿no? Que ya desencarnó, es de pesar, o sea, y otras costumbres, otros lugares en donde cantan, bailan y celebran, porque terminó su escuela y se graduó. Ándale, ¿Vale? muy buena perspectiva. Entonces, después de esos 3 días, ¿qué pasa con nosotros? Terminan esos 3 días y llegamos a lo que es la cuarta dimensión. Ok. En esta cuarta dimensión, además de estar el bajo astral y el alto astral, también está este lugar que es como la sala de espera, ¿sale? Y es acá en donde realmente nos hacemos como nivelación de decir, a ver, estas fueron mis experiencias, qué fue lo que aprendí, qué fue lo que integré, tanto de buenas como de malas, ¿eh? Nada más es un tema de aprendizaje e integración. Ujú. Y si no tuviste aprendizaje e integración, tienes que repetir ese curso, esa materia, vamos a poner de 5º grado, en la siguiente vida. Esto que estoy hablando de este momento no lo hace el alma en sí. El alma lo que hace es regresar al espíritu. Para explicarte esto, me encantaría que todos pudieran imaginarse una copa de agua. Una copa enorme, ¿no? Porque ahí les va. Entonces está la copa gigantesca del tamaño de su casa. Esa copa representa el espíritu, ¿sale? El espíritu va a generar las almas. Y solamente hay un alma por persona, un alma personalidad. ¿Por qué? Porque esa alma está destinada para el Rodrigo que nació en tal fecha, de papá tal, de mamá tal, que va a tener esas experiencias, que no sé qué. Entonces, esa alma dice Rodrigo, ¿sale? Una vez que tú ya desencarnas, esa almita se llenó de experiencias. Haz de cuenta que agarró el espíritu y dijo, esta gotita de agua que estaba dentro de mí va a ser el alma de Rodrigo, se la voy a colocar. Pum. Entonces, bueno, imagínense que el alma está así rodeándonos. No es el aura, es diferente. Está el alma así rodeándote y conforme tú vas experimentando y viviendo, ahora sí que teniendo tus vivencias, esta gotita de agua va agarrando color. El color que te guste, ¿no? Vamos a ponerle el rojo, ¿sale? Se va agarrando color cada vez más y más y más color, ¿sale? En el momento en el que tú desencarnas, esta gotita es llevada de regreso a esta copa. Se integra en la copa, se revuelve con todo lo que es el agüita de la copa, que es el espíritu, y entonces para la siguiente encarnación sale una, y ya nació lo que es el alma nueva para María, con esa historia nueva de vida, que ya lleva esa esencia de los aprendizajes que le dio Rodrigo a su espíritu. Como tal, solamente ha existido, en mi caso, Adri, esta. ¿Cuántas has tenido? Como Adri, solamente esta. Con esta alma, solamente esta. ¿Sale? Pero todas esas gotitas que desprende el espíritu de cada uno de nosotros son las que le van sumando experiencia al espíritu. Tienes opciones diferentes. Una es ya encarnar en cualquier otro mundo, con los aprendizajes que tienes que tener, porque esos hay que tenerlos sí o sí. Y la otra es regresar al cuerpo criogenado, a tu raza estelar, a la última raza estelar que tuviste. O sea, la fuente. No a la fuente directamente. Para llegar a la fuente sí hay que hacer un recorrido mucho más grande, de muchos aprendizajes, que seguimos teniendo o dentro del planeta o fuera. O sea, al final hemos encarnado en diferentes razas como estrellas ahí en el cielo. O sea, es infinito. Es tu cuerpo en fisicalidad, otro cuerpo que tienes en fisicalidad en cualquier otra raza estelar, y que cuando tú decidiste encarnar acá, precisamente el ejemplo que les puse de ese momento en el que encarnamos muchos aquí en la Tierra, lo que hacen es que reservan tu cuerpo, lo congelan tal cual, como la película de Avatar. Así. Y es tu conciencia, tu almita, la que es sembrada en este planeta. No, ¿verdad? No. Una vez que el alma sale del cuerpo, en caso de nosotros, de esta tercera dimensión de densidad,
el cuerpo deja de, o sea, ya no hay batería. O sea que Es que probablemente el día que lo despierten no va a ser el alma de Walt Disney el que va a regresar a ese cuerpo. Va a ser un envase vacío que si logran revivirlo va a ser pues probablemente alguien de bajo astral, de esos que se encargan de hacer este tipo de cosas, el que regrese o el que ocupe ese cuerpo ahora. Híjole, cañón. Entonces, igual y sí, yo creo que sí. Pues. no hay manera, por el alma. El alma de Walt Disney ya está de regreso, ya está en su copa. Pero por supuesto. Y no el alma, vuelvo a lo mismo. O sea, el alma de Walt Disney se mezcla en esa agua completa que hay en esa copa, que va tomando poco, gotita tras gotita va tomando más y más color. Entre más color tiene, más avanzas. ¿Sí? Si es una gotita nada más de experiencia, pues avanzarás a lo mejor 3 metros, ¿no? Es en esa espiral de evolución que tenemos de regreso hacia la fuente. Ahora, que hay algo importante. Decimos de regreso hacia la fuente, pero lo único que regresa es nuestra conciencia. De saber que estamos ahí. Porque realmente tú no puedes regresar a donde nunca te has ido. Tú no puedes regresar de donde siempre has estado. Porque ahí estás. Que es lo que les explicaba yo al principio. No es que nosotros estemos separados de Dios. Estamos en Dios. Es la capacidad conciencial que vamos teniendo de comprender que somos Él, que estamos en Él. Es lo que va avanzando. La capacidad de entender, ¿no? Y que de repente, porque se los aseguro, van a sentir como me salta el corazón, hay algo, sí. Son todos los que levantaron la mano y dijeron, voy. Porque no les salió de repente el podcast sin querer. O sea, ya es tu alma poniéndote en el camino, ahora sí que alineando las cosas para que tú recibas esta información y puedas recordarla. Ahí no termina la cosa, ¿sí? Cuando estamos en este momento de los abrazos y nos despedimos y no sé qué, el cuerpo que teníamos en ese momento se congela, se criogena, ¿sale? Y entonces es la conciencia, el almita, lo que se manda al planeta Tierra a encarnar. La única condición que nos pusieron allá arriba para que nosotros pudiéramos realizar esta tarea tan importante que teníamos, ¿sí? Era que teníamos que ingresar completamente desconectados, poder ingresar al planeta y cumplir con esa normativa que nos estaban imponiendo, ¿sale? Uno era para desconectarnos de la madre tierra, mantenernos desconectados de ella, ¿sí? El segundo era para mantenernos, el primero está en el sacro, ¿sí? Que es el de la madre tierra. El segundo está en el ombligo. Ese nos mantiene desconectados. El ombligo es mantenernos en el presente, que realmente es cuando estás conectado a la vida, es muy complicado. Siempre está nuestro cerebro divagando entre adelante y atrás.